estará ahí fielmente, no importando las circunstancias. Y así es con Dios. Él siempre está con nosotros, ayudándonos en cada prueba y fielmente está ahí al lado de nosotros. Amén. Pues ahí tenía Jesús tratando de leerlo de no, en fact, acá lo tengo. Tratando de leerlo porque estaba media larga la palabra. Pues acá lo tenía, estaba leyéndolo así, le decía, para Coludeo, ¿cómo? Pero muy bueno. Hoy vamos a empezar en Hechos 17. Si me quieren acompañar a Hechos 17. Para que tenga más sentido de dónde venimos o a dónde vamos, para no leer todo. Pablo se encontraba en Berea porque se acababa de mover ahí porque lo mandaron y en otros lugares a donde él estaba lo estaban amenazando las multitudes, porque él estaba en ese tiempo predicando a los judíos, tratando de convencerlos de las buenas nuevas, de la resurrección de Jesús, pero parecía al momento que no estaba saliendo todo a como él esperaba que saliera. Pero mientras leemos este capítulo, nosotros vamos a ver cómo Dios lo estaba ayudando en medio de todo eso y cómo su mano de Dios estaba trabajando ahí. Amén. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que encontraban por ahí. Algunos filósofos epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Ahí podemos saber que Pablo diario estaba enseñando ahí en las sinagogas hasta este día que se le arrimaron dos filósofos de esos griegos, porque él estaba en la ciudad donde eso estaba más grande en esos tiempos, donde se estaba enseñando la filosofía con los griegos, las enseñanzas de Aristóteles, de Plato, de Homero y muchas literaturas que venían de esa región. Ellos estaban hablando de algo, de un debate, pero ¿de qué fue el debate? No estamos muy seguros, pero si nosotros miramos en lo que creen los, ¿cómo se decía? Los epicureanos y los estoicos, nos podemos dar una idea, porque ellos, los epicureanos creen que la felicidad viene de uno disfrutar de las cosas mejores de esta vida, de la comida, de todo. Básicamente de satisfacer la carne de uno. Pero nosotros que conocemos de la palabra de Dios y lo que dice Jesús con respecto de eso, lo llamamos satisfaciendo la carne, pues que tiene poco valor, porque nosotros sabemos que satisfacer la carne trae muerte. Amén. Y los estoicos estaban creyendo en ese tiempo que ellos debían de conquistar la mente, tener, ¿cómo se dice? Resistencia y tratar de no meterse mucho con las emociones. Pero eso podemos saber que Dios no nos hizo robots. Él nos hizo en su diseño de Dios, Él nos hizo con emociones. Tenemos felicidad, a veces nos enojamos, pero tenemos alegría. Él nos hizo seres emocionantes. No somos robots.
para poner al lado todas nuestras emociones. Ahora, verso 19. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago, el Areópago. Si ustedes conocen ese lugar, es una ciudad que está sobre un monte por allá en Grecia, donde tienen unos templos muy grandes que están 2 o 3 veces más alto que este edificio, con unas columnas grandes. Y en ese lugar es donde toda la gente se reunían para hablar de las nuevas ideas y todo lo que estaba pasando en el mundo, para hablar de la política, de la religión. Y entonces toda esa gente se estaban reuniendo en ese lugar. Era un lugar majestuoso. 19. Se puede saber que nueva enseñanza. No, estábamos en el 18. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué irá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que suenan extrañas y queremos saber qué significan. Esto es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Nosotros podemos mirar que en ese tiempo ellos se juntaban ahí y nosotros físicamente no tenemos una ciudad así en el mundo hoy, donde se junta toda la gente para comentar. Pero lo que sí tenemos es el Internet. Esa gente buscaban de algo más grande, esperaban a escuchar algo que les podía cambiar la vida, una filosofía nueva, porque ellos siempre estaban tratando de aprender algo nuevo. Nosotros en el día de hoy tenemos el Internet. La gente cuando quiere saber algo, tienen una pregunta, ahí se mete y luego te sale la respuesta. Pero ahí casi era lo mismo. Y hasta que en esta ocasión Pablo se les arrimó y les presentó una idea nueva, porque él había mirado que en esa ciudad ellos tenían muchos ídolos, muchos lugares, hasta que encontró la que decía la tumba del Dios desconocido. Y él fue a predicarles de eso. Ahí le encontró una entrada. Y para ellos fue algo muy diferente porque ellos tenían muchos dioses, pero los dioses de ellos no se comparaban al Dios de la Biblia, a nuestro Dios que es santo. Amén. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso en un altar con una inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, eso es que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da vida a todos. Amén. Cuando nosotros nos fijamos en las literaturas griegos que hablaban de cuentos de sus dioses,
podemos saber que no fueron muy buenos porque el dios más alto de ellos, que se llama Zeus, tuvo muchas, ¿cómo dicen? Affairs. Sí, tuvo muchas aventuras amorosas y pues salían muchas cosas malas por ahí. Y pues su más grande debilidad de ese Dios de minúscula era que su debilidad era el lust, la laxivia, la laxivia. So ahí podemos saber que ellos no tienen un Dios poderoso como el de nosotros, que es santo, que puede hacerlo todo, porque ellos tenían dioses que hacían diferentes cosas, unos que eran mensajeros, otro que controlaba el tiempo, la clima, y otro que controlaba cuán fértil es uno para tener bebés. Pero el Dios de nosotros no se compara a eso, porque Él lo hace todo. Él lo sabe todo, Él mira todo, es omnipotente, está en todos lugares y es todopoderoso. Amén. Amén. So, vamos a seguir ahí. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien a todos da vida. El aliento y todas las cosas de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren en verdad. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Pablo reconocía muchas de sus literaturas porque él había leído de estos dos autores, uno poeta que ellos escribieron muchos de los cuentos de sus dioses de ellos. Y a uno de ellos lo tomaban como no se puede decir que un ídolo, pero era como decimos en inglés, un legend entre ellos. Porque habían dicho que vivía como hasta los 150 años. Well, no, sabemos que no, pero así esa gente los estimaba. Y Pablo sacó unas cosas que ellos habían escritos para dárselos a ellos. Y ellos podían ver que él era un hombre que tenía una educación. So ellos podían mirar que había algo diferente en Pablo. Amén. So, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Eso seguimos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaban, pero otros le dijeron, queremos usted que nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y en ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más.
So, podemos saber que en ese momento Pablo estaba hablándoles a ellos. Él tenía toda la atención de toda la gente que estaba ahí, que me imagino que eran muchos. Pero Pablo decidió a irse en el momento de que ellos lo querían escuchar más. En otras versiones dijeron que en otras versiones de la Biblia dice que ellos le preguntaron que si se podía repetir lo que él había dicho. Pero en ese momento los dejó queriendo más. Pero él había reconocido que ya había cumplido lo que él iba a hacer ahí y que, y que todos los que le había predicado que iban a creer se levantaron y lo siguieron. Amén. Y nosotros podemos saber que Pablo tenía mucha inteligencia, mucho conocimiento de la vida, de las literaturas. Él, podemos decir en inglés, he could have fit in right there. Él podía tener un lugar bueno entre esa gente, pero él decidió a irse. So uno nomás se puede imaginar las conversaciones que él iba a tener con cada uno de ellos, hablándoles de las filosofías y de todo lo que dice Dios, de la teología de Dios. Y nomás nos podemos imaginar todo lo que Pablo pudo haber dicho. Pero él decidió irse, porque él sabe que Dios tenía otro propósito para mandarlo a otro lugar. Amén. So él se va. Versículo 34. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más, ahora en Corintio. Después de eso, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco y habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado a todos los judíos, fueron expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Ahí cuando Pablo había llegado a esta ciudad de Corinto, se dijo ahí ¿quién era? Silas y Timoteo habían llegado para ayudarle con su ministerio, para que no tuviera tanta carga a él. Pero parece que las cosas no estaban trabajando en su favor, porque aunque había llegado la ayuda de Silas y de Timoteo, parecía que los judíos que él les estaba predicando y tratando de convencer de la resurrección, estaban haciendo lo mismo que habían hecho en la ciudad anterior donde él estaba. Se estaban oponiendo a él, le estaban amenazando, lo estaban tratando mal, insultándolo. Ahí podemos ver la frustración de Pablo, que él estaba tratando de ayudar a su gente, pero ellos no querían la ayuda. Él tuvo que dejarlos y ahí fue donde él dijo que de ahora en adelante nomás voy a ayudar a los gentiles, porque ellos
tal vez no lo tratan así, tan gacho como decimos los mexicanos. No lo tratan tan gacho como ellos, su propia gente. So, ahí vamos a seguir. Estamos en... yes. En la predicación testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre sobre su propia cabeza. Estoy libre de la responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor. Con toda su familia también creyeron y fueron bautizados. Muchos de los corintios que oyeron a Pablo, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, porque estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Nosotros cuando leemos la palabra, cuando escuchamos las prédicas de Pablo y leen las cartas de él, siempre al imaginarnos de Pablo, nos imaginamos un hombre que estaba firme en su fe, que nada le hacía daño. Nos imaginamos que era un hombre fuerte, que siempre estaba ahí, de los fieles, que nunca le daba miedo nada. Pero nosotros nos podemos preguntar si en ese tiempo él tuvo miedo, y yo creo que sí. Porque a él lo estaban amenazando otra vez. Imagínate si yo estuviera en una iglesia como aquí y ustedes me estuvieran amenazando, yo creo que sí tuviera miedo yo. Cualquiera tuviera miedo en esa situación. Más cuando los están amenazando con muerte. Pablo sabía el dolor que ellos le podían causar a él. Si no, entonces Dios no le había dicho en esa visión. No le hubiera dicho, no tengas miedo. No le hubiera dicho que no te quedes callado. Porque yo estoy contigo, aunque te ataquen, no te voy a dejar que nadie te haga daño. Porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y cuando yo leí eso, yo me acordé de una ocasión que estaba pasando el mismo profeta, era Elías. Cuando él estaba en contra de los profetas, de los dioses paganos, él le estaba escondiendo porque tenía temor por su vida. Y yo me acuerdo en esa ocasión, él estaba diciendo a Dios, Dios, yo tengo miedo, soy el único en toda la tierra que todavía te adora. Él tenía mucho miedo en ese tiempo y yo me acuerdo que Dios le respondió diciendo, hijo mío, no eres el único. En esta ciudad todavía tengo otros 5,000 que me adoran. Ahí se humilló Elías. Y ahí le respondió Dios que no era el único que estaba pasando por lo que él estaba pasando en ese tiempo. Hay otros como nosotros que están pasando por lo mismo y Dios nos responde. ¿Se acuerdan de la palabra esa que dije? Paracoluteo. ¿Se acuerdan de esa palabra mientras pasen esta semana, mientras están pasando por aflicciones, dolores, dificultades? Nomás toman un tiempecito y se acuerdan,
para Coluseo. Dios está conmigo, no importando la circunstancia. Dios está conmigo para Coluseo. Algo cambia en Pablo después de que Dios le dice eso esa noche. Pablo se levanta y enfrenta a sus gigantes. Ya lo perdí otra vez. Verso 2. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre alguien, sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sostenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Si yo estuviera ahí con Pablo, yo le hubiera dicho compadre, pero mejor él que tú. Ahí podemos saber que Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando nosotros estábamos pasando por el susto de nuestras vidas, Él viene y nos ayuda. Pablo tal vez se había desamparado diciéndole a Dios que era el único, pero Dios le responde que Él está con él. Right? Para Coluseo. Dios estaba con Pablo. Él le dio el coraje. Y podemos confirmar que Pablo en ese tiempo tuvo miedo porque en 1 Corintios 2:3, él dijo, yo vine ante ustedes con debilidad y con un gran temor y temblando. No, cuando yo escuché eso, yo me acordé de cuando hace unos meses se perdió mi perrito. No estoy comparando a Pablo con un perrito, pero cuando yo miré a mi perrito, nos habían llamado que se había perdido y que lo encontraron en un campo donde se criaban caballos, donde cuidaban caballos, unos estables. Yo llegué al sitio y yo miré a mi perrito, ahí estaba afuera, estaba escondido entre unas ramas. Y yo me acuerdo que lo miré, que se miraba espantado, estaba temblando y le miré con una carita tan triste, dije, mi perrito. Cuando yo leí esa escritura que él tenía una gran debilidad, con gran temor y temblando, yo me acordé de mi perrito. Y al leer eso me dio como compasión o algo, porque Dios nos ayuda en el tiempo cuando más lo necesitamos. Y Él fielmente está ahí con nosotros siempre. Así como dice en la palabra, clámame a mí y yo te responderé. Amén. La palabra para Coluseo. Para que significa al lado de uno. Y Coluseo que siempre está ahí. Fielmente con nosotros. Amén. Inclina sus rostros conmigo y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido tan bueno con nosotros.
Tú nos respondes en el momento cuando más te necesitamos, Señor. Justo a tiempo tú nos ayudas. Padre, no nos dejas desamparados, sino tú nos esfuerzas. Nos das la ayuda que nosotros necesitamos. Y en medio de la tentación, Señor, tú nos das una salida. Señor, te damos gracias porque nos has liberado de las trampas del enemigo. Tú has puesto nuestros pies sobre una roca firme. Señor, gracias porque tú nos has amado y nos has tenido en tu cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros podemos esperar en ti y tú respondes, Señor. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Espero que Yellow Mike. 4, 5. Ok, ya aprendí a contar. Yo espero que hayamos aprendido a hablar en griego, porque la verdad es que si hay una promesa preciosa que nuestro Señor Jesucristo nos dio, fue cuando Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. La vida da muchas vueltas, ¿ok? La vida da muchas vueltas. Y este grupo de personas que estamos aquí, más del 90% no nacimos aquí. Venimos de otro lado, ¿verdad que sí? Y yo recuerdo cuando yo tenía 20, 24 años, mi mamá era ciudadana americana, yo tenía todas las facilidades para venir a Estados Unidos. Y la verdad que en un momento pensaba que cuando fuera a la universidad, eso fue antes de los 24, mucho antes, yo decía, no, yo me voy para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a manejar aviones de verdad. Pero cuando cumplí 17 años, vine al conocimiento de Dios y me di cuenta que no importa cuál es el mejor avión, lo que importa es que donde quiera que estés, tú estés con Dios. Dios esté contigo. Amén. Así que a veces me preguntan, después que hemos venido aquí, yo vengo de una ciudad que cuando yo estaba allá tenía 3, 4 millones de habitantes y ahora todavía tiene más. La han dividido antes teníamos un síndico o un alcalde, ahora tenemos 5 alcaldes, porque eso sigue creciendo y creciendo. Pero lo importante no es cuán grande la ciudad, lo importante es que Dios esté con nosotros. Amén. Amén. El día de hoy yo quiero, antes de que sigamos con la terminación de nuestro servicio, reconocer a una situación muy particular, muy peculiar, y es que entre nosotros hay una jovencita, ella que se llama Sara, con su familia, que hicieron planes y están a punto de despegar en un cohete para la luna. Hablaron con la NASA y la NASA dijo que el esposo de ella es un muy buen mecánico, así que lo van a mandar para Júpiter a ver si siembran plátano y yuca por allá y un poquito de cilantro que a Sara se le da bueno. Y bueno, el salami no se siembra, pero bueno, hay que criar unas vaquitas, una cosa. No, pero en serio, ellos ya hicieron planes y hasta compraron casa no me acuerdo cómo se llama el sitio, pero es en Carolina del Sur. ¿Cómo se llama?